Hola, buenas tardes. Con la clase de hoy damos inicio a la tercera semana. Vamos a ver la primera parte de la unidad 2, todo lo relativo al gasto público. Hacemos unas breves consideraciones para que después ustedes puedan continuar con el material obligatorio y con la bibliografía que se les dio en la presentación de la materia. Bueno, vamos a aproximarnos al concepto de gasto público y vamos a decir entonces que son todas las erogaciones dinerarias que realiza el Estado, siempre que exista una ley que autorice a esa determinada erogación y en base a una necesidad pública también establecida de antemano. Del concepto entonces podemos inferir sus características esenciales, que son erogaciones dinerarias, aunque pueden ser bienes, pero siempre que sean traducibles en dinero, realizadas por el Estado, ya que esas erogaciones, esas sumas de dinero son deducidas del tesoro público. Siempre debe existir una ley previa que lo autorice, que determina las condiciones, las características del gasto, y además tenemos anualmente la ley del presupuesto, que vamos a retomar ese tema en una de las últimas unidades, en donde se aprueba anualmente cuáles son los gastos, los recursos utilizados y los gastos para el año próximo, una estimación de cuáles van a ser los gastos públicos para el año siguiente a la sanción de la ley de presupuesto. Además, que existe también un mecanismo de control posterior a fines de que esos gastos hayan sido destinados para aquello que se estableció de antemano en la ley de presupuesto. Estos requisitos serían los que le dan entonces legalidad al gasto realizado. Y por otro lado tenemos la legitimidad del gasto, va a estar dada por la necesidad pública. Siempre hay una necesidad y que tiene en vista, por supuesto, el interés público. El concepto de gasto público ha tenido una evolución a lo largo del tiempo y podemos tener dos miradas diferentes respecto del mismo. Por un lado, estas dos miradas van a estar circunscriptas a la visión que se tenga respecto del Estado. Según la misión del Estado, el gasto público va a tener unas u otras características. Si tomamos en cuenta una visión del Estado más restringido, circunscripto al cumplimiento de servicios esenciales como justicia y seguridad, propios de una visión clásica de posturas políticas y económicas liberales imperantes en el siglo XIX, como por ejemplo Adam Smith, entre otros, vamos a decir entonces que el gasto público va a ser mínimo y destinado justamente a cubrir esas funciones básicas, el funcionamiento propio del Estado y determinadas funciones básicas como seguridad, justicia, entre otras mínimas, ya que el Estado es considerado en este caso como un mero consumidor. El Estado no produce, sino que sustrae riquezas de los particulares y es considerado desde estas posturas liberales como un mal administrador. En contraposición con ello, tenemos quienes se adhieren a la teoría del estado de bienestar, que consideran el gasto público una herramienta del Estado y el Estado como un necesario redistribuidor de las riquezas, utilizando como principal herramienta el gasto público. Son propias de un Estado intervencionista que tienen un rol protagónico en la economía. Dentro de estas posturas tenemos lo que uno de los autores que tienen en la bibliografía menciona como teoría del filtro, en la que se explica que el presupuesto actuaría como una especie de filtro que toma riquezas de los particulares para luego esas riquezas ser volcadas nuevamente en la economía, generando nuevas formas de inversión y de consumo. Por último, el tema de la clasificación de los gastos, podemos decir que se pueden utilizar distintos criterios para hacer una clasificación de los gastos públicos. Entre ellos tenemos, por ejemplo, el criterio administrativo, en virtud del cual se distinguen los gastos según cuál es el organismo que realiza la erogación y cuál es el objeto de tal erogación. Tenemos también el criterio económico. Dentro de este criterio tenemos distintos tipos de gastos públicos.
Tenemos, por ejemplo, los gastos de funcionamiento, que son todas las erogaciones, todo el empleo de dinero utilizado para el funcionamiento propio y la prestación de servicios propia del Estado. Por otro lado, los gastos de inversión, como contrapartida a estos, que son aquellos que se utilizan para la compra de bienes determinados o, por ejemplo, en el caso de la obra pública. Por otro lado, tenemos los gastos que tienen contrapartida o que no tienen una contrapartida, como sería el caso de los gastos destinados, por ejemplo, al pago de los empleados públicos, en los cuales se obtiene por parte de estos empleados una contrapartida, que sería el trabajo realizado por ellos, y por otro lado, los que no tienen contrapartida, que son los de transferencia, en los cuales se utiliza ese dinero, por ejemplo, para subsidios, determinados subsidios a una actividad industrial, o subsidios, por ejemplo, a la luz, en el caso en el que, por ejemplo, no habría ningún beneficio por parte de ninguna contraprestación a raíz de este gasto, pero sí existen determinados beneficios. Sería un claro ejemplo del Estado como redistribuidor que vimos en las concepciones modernas de gasto público, ya que si bien no hay una contrapartida a este gasto, hay un beneficio que indirectamente llega al consumidor, por ejemplo, de este subsidio, en el caso de los subsidios a la luz, en el que aumenta el poder adquisitivo de la persona y tendría entonces un beneficio indirecto en este rol de Estado como redistribuidor de riquezas. Y por último, dentro del criterio económico tenemos los gastos como productivos e improductivos, que es una clasificación que no se utiliza mucho. Y en el material que ustedes tienen obligatorio también tienen la clasificación que se realiza en base a las resoluciones ministeriales, según criterios geográficos, de finalidad, el tipo de moneda, entre otros. Bueno, hasta acá dimos los conceptos principales entonces. Si cualquier duda que tengan, tienen el foro disponible para hacer las consultas necesarias y el material obligatorio subido, más el material complementario que ya lo mencionamos en la clase de presentación. Mucha suerte y estamos entonces a disposición para lo que necesiten.